importante para Dios, para el pueblo de Israel, que desobedecer ese mandamiento era considerado un delito capital, un delito que se pagaba con la vida misma. En tercer lugar, vemos la importancia de este mandamiento en el hecho de que solo hay dos seres, dos entidades que Dios ordena honrar y reverenciar en todo el Pentateuco, es decir, en los libros de la ley. Solamente hay dos seres a los que Dios nos ordena honrar. Uno es Él. ¿El otro quién es? Nuestros padres. Nuestros padres, hermanos. Y de esta manera Dios reafirma, recalca la importancia que para Él tiene la familia. Y por eso la protege, ordenándonos la reverencia a la autoridad en ella, los padres. Porque, hermanos, cuando la familia es vulnerada, toda nuestra sociedad se desmorona. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo en nuestros días. Si usted atiende a los estudios que psicólogos y criminalistas hacen, el enorme porcentaje de delincuentes en nuestra sociedad proviene de familias desintegradas. De manera que por eso Dios protege la familia. Por eso Dios nos ordena obedecer a nuestros padres. Porque Él mejor que nadie sabe que la familia es lo más importante para lograr una sociedad en armonía. Este mandamiento tiene dos aspectos, uno positivo y uno negativo, uno activo y otro pasivo. Por un lado, nos llama a un apropiado respeto a la autoridad paternal. En Efesios 6, Pablo, cuando habla del rol que Dios asignó a cada uno de los miembros de la familia, dice en el versículo 1 al versículo 3, Efesios 6, del 1 al 3, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo está llamando a una respuesta positiva de parte nuestra como hijos hacia la autoridad paternal. Y déjeme decirle, Pablo no solo se está refiriendo aquí a los hijos que están todavía bajo el techo paterno. No se está refiriendo solamente a aquellos hijos que están todavía viviendo, iba a decir a expensas, pero no sé si suena peyorativo, pero a través del sustento paternal. No se está refiriendo Pablo nada más a eso. Y yo me atrevo a pensar que Pablo especialmente se está refiriendo aquí a los hijos que ya hemos salido del hogar. A los hijos que ya somos de alguna manera independientes y que tenemos la posibilidad de velar por el cuidado y el bienestar de nuestros padres. A eso se refiere Pablo en Efesios cuando dice: obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es tan serio este asunto para el apóstol Pablo, hermanos, que en dos de sus epístolas, la epístola a los Romanos y la segunda epístola a Timoteo, él enlista el desobedecer a los padres, incluido en esa desobediencia el desatendernos de ellos. Pablo le enlista como uno de los pecados horrendos que reflejan la depravación total de un hombre que está alejado de Dios. Mire qué dice Romanos 1, del 28 en adelante. Pablo está hablando aquí del hombre alejado de Dios, del hombre que no tiene a Dios en su vida.
del hombre que se ha olvidado de Dios. Y fíjese lo que dice Pablo. Romanos 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y luego él lista, fíjese hermano, ponga atención en el tipo de pecados que Pablo dice que estas personas a las que Dios entregó a una mente reprobada practican. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Y luego, ¿qué sigue? Desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. En medio de toda esta lista de pecados, Pablo enlista la desobediencia a los padres como uno de los pecados que solamente una mente reprobada puede cometer. Y sigue la lista: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. De muerte. Y entre ellos está enlistado desobedecer a los padres. No solo las hace, dice Pablo, sino que también se complacen en los que las practican. Y luego, en la última carta que el apóstol escribió, cuando estaba a punto ya de ser sacrificado, él escribe a Timoteo por segunda vez. Y le escribe a Timoteo para advertirle del tipo de iglesia que va a pastorear, del tipo de problemas que se va a enfrentar como pastor. Segunda Timoteo capítulo 3, dice Pablo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es decir, Timoteo, Dios te ha llamado a servirle, Dios te ha llamado a predicar su palabra, Dios te ha llamado a pastorear su iglesia, pero aguas, aguas, porque te vas a encontrar con esto. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Y fíjense otra vez el tipo de pecados, hermano: soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Otra vez ahí: desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Mejor ya no les sigo, porque está muy fea la lista de pecados. Pero yo creo que nos queda claro que para Pablo, quien es capaz de desobedecer a los padres en su niñez y en su adolescencia, cuando están bajo su autoridad, quien es capaz de ignorar las necesidades de sus padres, cuando sus padres son mayores y necesitan del cuidado de sus hijos, quien es capaz de eso, es capaz de las más graves faltas espirituales. Y lo que es peor, se encuentra en un inminente peligro de condenación. Porque no estamos hablando solo de la vergüenza que luego algunos hijos desobedientes hacemos pasar a nuestros padres. Bien, cuando somos niños y nos ponemos necios delante de todos y hacemos berrinches, y nuestros padres se ponen de todos colores porque no sabes dónde meterse. Nos ha tocado ver, y yo creo que a la mayoría, niños en el súper que incluso le pegan a los papás y los papás se ponen de todos. Es una vergüenza. Pablo no está hablando nada más de eso. Pablo está hablando de un síntoma que refleja un mucho más grave problema espiritual. Cuando sabes que tu padre necesita de tu ayuda, o tu madre,
y se la niegas, algo grave está pasando en tu corazón. El sentido negativo del mandamiento nos manda a no ser negligentes en los deberes que como hijos tenemos hacia nuestros padres. Y en este sentido es el mismo Señor Jesucristo quien nos instruye en el Evangelio de Mateo capítulo 15. Fíjese cómo aplica el Señor Jesús este mandamiento. Mateo capítulo 15. La circunstancia es esta. Los fariseos llegan otra vez con Jesús y le dicen a Jesús, versículo 1, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Fíjense lo que le estaban reclamando al Señor, que sus discípulos comían con las manos sucias. Y con eso estaban violando la tradición. Pero vean la respuesta del Señor Jesús. El Señor Jesús le dice, sí, tú dices que mis discípulos quebrantan la tradición. Bueno, tú con tu tradición estás quebrantando la ley de Dios, que es mucho peor. Versículo 3. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y fíjense